lo importante es que lo detectas, ¿no? En el sentido de estás detectando esa voz porque mucha gente lo hace, tipo deja de hacer las cosas y ni siquiera sabe el por qué, ¿no? Y no es capaz de detectar que esa voz que hay dentro, que es como el diablo, ¿no? Como siempre digo, es lo que te está manteniendo ahí estancada y no te deja avanzar y no te deja hacer las cosas que sabes que tienes que hacer y que te vienen bien, ¿no? Entonces, lo primero es que lo tienes detectado. Ok, ahora vamos a poner el foco ahí porque es importante que en esos momentos en los que te viene esa voz, lo detectes justo en ese momento y trabajemos en cambiar eso. O sea, aquí lo importante es el hecho del diálogo interno. O sea, eso tiene un impacto brutal en ti, en mí, en todo. O sea, el hecho de cómo nos hablamos y qué juicio, ¿no? ¿Qué juicio le metemos en ese momento que fallamos o en ese momento que hacemos algo que tu voz te dice, guay, ya lo hiciste mal, ya no sirve seguir haciendo las otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces es importante que en ese momento justo le demos la vuelta, ¿vale? O sea, cuando te vengas a vos, es cuestión de cambiar siempre la perspectiva, siempre. Empieza a preguntarte otras cosas, o sea, empieza a hablarte de otra manera. Es como, vale, ok, vas a poner la alarma y te viene la voz de, pero ¿para qué si lo vas a hacer mal? No, tío, o sea, porque ya das por hecho que lo vas a hacer mal. Ese es como la voz del diablo, que luego justo te hace actuar así porque te va a dar las razones y te va a enseñar las razones necesarias para afirmarte eso que te estás diciendo. Entonces, cuando suena la alarma es como ese autosaboteo. Ok, ahora, en ese momento vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar de dirección ese diálogo interno. En vez de que te venga esa voz, cuando te venga, cámbialo por, ok, voy a poner la alarma y yo sé que la pongo y, tío, no cuestiono, es decir, me suena la alarma y yo misma digo, ok, 3 2 1 me levanto. Literal, o sea, la gente te dice, ¿no? ¿Cómo dejas de procrastinar? Así, literalmente, haciendo eso que aunque no te apetezca, sabes que lo debes hacer. ¿Y cómo haces eso? Es cuando tengas que hacerlo, 3 2 1 ya, y lo haces. Tipo, es como no dejar que el pensamiento se meta de por medio, no empezar como a cuestionar, a decir, uy, pero estoy cansada, o uy, pero no sé qué, o no pasa nada porque dame un rato más, porque ahí ya dejamos entrar esa voz, entonces ahí ya la acabamos por completo. Y sobre todo eso, es que analices muy bien justo en ese momento, acuérdate, o sea, acuérdate de este momento, usa ahora este anclaje de la llamada para que en ese momento digas, no, vale, me vino esta voz, ok, cambio de diálogo y cambio la perspectiva. Es como, no, ¿para qué voy a levantarme temprano si o sea, ¿para qué voy a poner la alarma si voy a fallar? No, voy a poner la alarma hasta ahora porque sé que quiero cumplir conmigo y sé que me voy a sentir bien y después de hacerlo me van a subir las energías y estoy trabajando en mí. Pero ojo, también lo que me dijiste antes de decir, no estoy haciendo todo perfecto, es normal, o sea, me refiero, tampoco es, venga, pues no hago nada, no, pero durante el proceso no se trata de hacerlo perfecto, sino se trata de hacerlo, es decir, cumple, pero si te equivocas en el camino, no pasa nada, tipo, no es un camino perfecto. Yo al principio también fallaba muchas veces, más que ahora claro que hay veces que fallo, pero ahora lo tengo como más trabajado porque he aclarado mucho más todo, pero ha sido un proceso, no desde el principio lo tenía claro, tampoco desde el principio me levantaba tan temprano, yo también fui bajando, pero muchas veces fallaba, igual que los entrenos, muchas veces no, sabes, tampoco, las comidas igual. Yo con las comidas al principio del todo no lo llevaba lineal, pero ¿qué fue lo que cambió para empezar a comprometerme de verdad? Fue, uno, tomar la decisión de decir, quiero esto, quiero conseguir esto, y sé que este es el resultado que yo quiero, ¿no? Sobre todo con el físico, fue como, yo quiero conseguir este físico, entonces solo queda en mis manos, es mi responsabilidad, pero absolutamente toda mi responsabilidad. Entonces, ahí al hacerme consciente de eso fue como que quité mucho el hecho de decir, bueno, ya vendrá el resultado, ¿no? Como lo típico de lo vas dejando en manos de lo que surja, y no, fue como tomo la decisión y me hago responsable de que si quiero llegar a este punto, yo soy la que tiene que poner el trabajo. Entonces me hago responsable. Pero si me equivoco, no me martirizo, sino, ok, no pasa nada, pues lo vuelvo a intentar. O sea, al final es cuestión de hacerlo, 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 y así es como llegas al resultado, el hecho de nunca rendirte, pero el camino nunca es perfecto.
siempre tu mente y tu ego te va a tirar que lo puedas hacer mejor. Y obvio, siempre lo podemos hacer mejor, pero si te llevas por eso de decir mejor, mejor, mejor todo el rato y no, o sea, no eres consciente de cada victoria que haces en el día, que comparado a cómo estabas antes ya has avanzado bastante. Que ojo, tampoco es conformarte si ya no hago nada más, pero sí ser consciente de las victorias, ¿no? De esas victorias diarias también. Porque si no, siempre tú te vas a decir que no estás conforme nunca con nada. Y crees que cuando llegas al resultado del físico, ahí sí vas a sentirte bien. Y no es así. No es así. El sentirte bien no llega cuando tienes el resultado, sino llega en el proceso y en cada día poner el trabajo. O sea, el cada día decir, te vas a la cama y dices, wow, pues hice esto, hice lo otro, cumplí con esto, ¿sabes? Traté de mejorar otra cosita más. Es como un 1% mejor cada día y te enfocas ahí, en seguir avanzando, 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 pero nunca desde ese perfeccionismo en todo, ¿vale? Porque date cuenta que estás empezando a ser como, por así decirlo, una nueva persona, es decir, una nueva versión de ti. Entonces, ten paciencia también contigo, porque es algo nuevo que estás haciendo, son cosas que antes no hacías, son cosas que antes también directamente, pues, te venía un pensamiento de no lo hago y no lo hacía, ¿sabes? Al igual el hecho de levantarte temprano, incluso el gimnasio. Entonces, es un proceso de adaptación, pero también obvio, como obligarte de ir más allá de lo que crees que puedes, porque siempre puedes hacerlo mejor, pero lo que te dije antes, sin caer en ese perfeccionismo que eso luego te lleva a lo que dices, ¿no? De decir, "Buah, pero ¿para qué voy a seguir si ya hice esto mal?". Pues no, claro que sigue. Ya lo hiciste mal eso, ok, no pasa nada. La próxima vez ya lo tienes como anclaje de esto no lo vuelvo a repetir, o esto lo puedo hacer de tal manera, o lo puedo hacer de otra manera, pero ya lo tienes como aprendizaje de decir, pues ya hice esto y sé que esto al igual no es, o sí es, entonces ya lo utilizas como aprendizaje para seguir avanzando. Yo siempre digo, ¿cuál es tu punto débil? Ya lo detectas, ¿no? En plan, uno de ellos, ¿ok? No pasa nada, pon el foco ahí y haz ese punto débil ahora en tu punto fuerte. Así es como avanzas, así es como creces. ¿Es incómodo? Sí, puede ser incómodo, porque todo el mundo huye de trabajar sus puntos débiles, pero si quieres de verdad crecer en cualquier área, y te olvidas de tus puntos débiles y solo te enfocas en las fortalezas y crees que ahí estás avanzando y avanzando y avanzando, tarde o temprano los puntos débiles te vuelven a tirar. Por eso es importante poner el foco ahí y detectar estas cosas y decir, vale, te estás autosaboteando, ¿por qué? Ok, por esto. Entonces ahora pon el foco ahí y eso es lo que vas a trabajar. Pero es que, o sea, me refiero, el trabajar eso al final es en la práctica. Es cuando te vengan esos momentos, ok, ahí recuérdalo y dale la vuelta al pensamiento. Te lo juro, te puedo asegurar que cuando tú le das la vuelta es que te cambia hasta la energía. Porque yo antes también era como, me entraba en ese bucle de pensamiento negativo y era como, venga, me hablo mal, ya luego me viene otro pensamiento, luego, ay no, pero esto no sirve de nada y ya era la energía, se me iba para el suelo y ya me quedaba en ese bucle. Pero es que literal que cuando le he dado la vuelta justo en ese momento y he dicho, no, esto no es lo que quiero. Yo no elijo este pensamiento, porque este pensamiento no me va a llevar al sitio que yo quiero. Entonces es como que te empiezas a hablar y le das la vuelta al pensamiento y vuelves a pensar. O sea, es elegir volver a pensar. Es eso, ahí es donde está el trabajo. ¿Estás pensando mal? Ok, vuelve a pensar. Y vuelve a pensar como de verdad quieres. Tú pregúntate siempre, ¿qué haría tu yo ideal en ese momento? Siempre, si tienes eso presente, te va a ayudar mucho a salir de ese bucle, porque sabes que haría esto o lo otro. Entonces, escoges lo que haría tu yo ideal. Entonces, es simplemente justo en ese momento obligarte a actuar de esa manera y decir, ok, justo en este momento me suena la alarma. ¿Qué haría mi yo ideal? ¿Seguiría durmiendo o se levantaría? Vale, se levantaría. Pero le viene el pensamiento ese, ok, vuelvo a pensar, no, este no es el pensamiento que yo quiero, escojo el pensamiento que me va a llevar a esa versión mía, que me va a llevar a seguir avanzando, seguir creciendo y así constantemente, porque el pensamiento al final es lo que crea todo. O sea, si tú alimentas el pensamiento de, pues, lo que me dijiste antes, ¿no? El hecho de levantarte o que no sirve de nada, eso es lo que va a pasar.
el pensamiento que tú sigues alimentando es el que vas a crecer. Y luego es lo que te dije, la mente te va a tirar razones y te va a tirar como eh, afirmaciones de que eso es así. Entonces, eso es lo que luego se va a crear fuera. ¿Sabes? Siempre te va a tirar la mente razones de lo que tú estés poniendo el foco. Por eso es cambiar la perspectiva constantemente. El foco se te va a lo negativo, ok, dale la vuelta. Pero es así, volviendo a pensar. El problema es que cuando nos pasa esto, y te lo digo porque yo también lo he sufrido, ¿no? Entonces lo hacía, es que nos viene ese pensamiento y permitimos que eso siga creciendo, pero porque empezamos a evadirnos, ya sea con el móvil, ya sea con cosas externas, porque claro, es como, bueno, ya me siento mal y ya es como caigo en lo más rápido, ¿vale? Entonces, sé también consciente qué es lo que haces cuando te viene ese pensamiento. Oblígate a ir de frente con el pensamiento. No, o sea, no dejes que tu mente quiera evadirse, porque si no, ya eso ya lo permites y lo vuelves a permitir y al final ya te quedas en ese estado. El hecho de, ok, viene ese pensamiento y es como, ya voy al móvil, voy a mirar cosas, se sigue alimentando luego solo y se queda de manera automática. Y ya luego el resto de las acciones parten de ese punto, de ese pensamiento. Por eso te digo que lo importante es, ok, el pensamiento, pero de verdad es súper importante que ya tú misma lo detectes eso, de qué es eso, de qué es tu diálogo interno en esos momentos para que tú puedas ahora ser consciente, porque cuando tú haces consciente algo, ¿sabes? Lo haces, o sea, te das cuenta de eso, ahora mismo lo puedes trabajar, pero si es algo inconsciente, de manera automática, que no te das cuenta, no lo puedes trabajar porque no sabes qué es lo que te está como paralizando. Entonces, cuando tú creas eso consciente, ya sabes que ahí es donde tienes que poner el foco. Entonces, ahora es cuestión de trabajarlo y que cuando llegue ese momento, le das la vuelta. Y te digo, al principio puede ser que no, o sea, no, o no te salga en el sentido de que te siga viniendo el pensamiento o otro día vuelves a caer, no pasa nada, o sea, es cuestión de repetición. O sea, no es algo que haces una vez y ya está. Es algo que es como, tienes que poner como ese esfuerzo tanto mental y físico, ¿no? De decir, ok, me obligo a pensar, dejo de actuar de manera automática desde este punto y me obligo a volver a pensar. Y ahí es donde empiezas a trabajar todo eso, con la repetición, y así constantemente. Vale. Ok, Pero sí, eso sobre todo es súper importante porque es la base de todo. Porque date cuenta que si tú sigues accionando desde ese pensamiento, te vas a autosabotear con más cosas y luego sigues creando de eso. ¿Sabes? Porque desde la intención que tú hagas las cosas, creas un resultado u otro. Si tú haces algo, ¿no? Creyendo que no vas a tener resultados con ese algo, no lo vas a tener efectivamente, porque eso es como la creencia que estás tú creando. O sea, te pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema del físico, ¿no? Si alguien va al gimnasio o sigue las comidas creyendo que no va a bajar de peso, creyendo que no, eso no está sirviendo o creyendo que no va a tener resultados, ojo, no va a tener resultados, literalmente, porque está metiendo esa creencia y eso es lo que está creando. Por eso igual que alguien que quiere bajar de peso, si cree que no es capaz de llegar a ese físico que realmente quiere, es una creencia. Entonces, eso es lo que le autosabotea a luego tomar las acciones que le van a ayudar a bajar de peso. ¿Sabes? Es todo la creencia, es lo que luego te paraliza a hacer esa acción que necesitas o no. ¿Qué es lo que, por ejemplo, te está pasando? Es la creencia, que es lo que te está paralizando a, por ejemplo, levantarte temprano o seguir los macros. ¿Sabes? No es que no seas capaz, porque todo el mundo lo puede hacer, pero es la creencia lo que hay que cambiar. Es eso lo que hay que trabajar. Y obvio, tú imagínate siempre cómo se ve, siempre, de verdad, sé que soy una pesada con lo de la identidad, pero es que es lo que necesitas tener presente en todo momento para recordarte el por qué estás haciendo esto. Siempre recuérdate el físico que quieres tener, la identidad tuya, esa versión tuya ideal, elevada, tu mejor versión, como lo quieras llamar, que quieres ser. Siempre tenlo presente. Porque cuando se nos olvida el por qué, ya dejamos de accionar, porque no tenemos el por qué, que es como lo que nos mueve, ¿no?
hacer eso, aunque ese día no tengas ganas, aunque estés desmotivada, el por qué es lo más importante. Siempre teniendo eso presente, vas a accionar, aunque no tengas ganas. Aunque no tengas ganas de levantarte, aunque no tengas ganas de ir al gimnasio, si tú tienes claro el por qué estás haciendo esto, vas a ir hacia ese punto, porque es lo que te mueve. Igual que el punto de dolor. Algo surgió en ti para, por ejemplo, contactar conmigo. Algo te dolió de tu situación para contactar conmigo. Ok, tenlo presente y muévete, muévete por eso, para no quedarte en ese mismo punto. Porque al final las personas se mueven por dolor, por situaciones dolorosas, por situaciones que ya no quieren seguir soportando, y ahí es donde realmente hacen el clic y dicen, wow, tengo que hacer esto. Pero no se habían dado cuenta y estaban ahí en bucle, en bucle, en bucle, hasta que les duele lo suficiente y ahí se empiezan a mover. Y si no, es como la motivación al principio y luego es como esa lucha, ¿no? Y te lo digo porque yo también he pasado esos momentos de que se va como un poco el propósito, ¿no? Y es como que todo cuesta más Sí, porque cuando tienes un propósito te mueves hacia eso y es como te deja importar un poco todo lo demás y sabes que tienes esa dirección y es me muevo hacia eso, incluso el cansancio ni existe, te puedes acostar más tarde, levantarte antes, pero porque tienes como ese porqué. ¿Sabes? Ese propósito. Entonces, es normal que cuando un poco no tenemos el propósito, lo veamos todo como un poco más, como lucha interna, ¿no? Por así decirlo, de que cueste más, de que esto para qué. Entonces, mi recomendación siempre ahí es que sigas haciendo los hábitos, porque de verdad el tema de los hábitos es lo que también te va a ayudar mucho a. Aparte de que vas a conectar contigo, ¿no? El hecho de mejorarte en todas las áreas, físicamente, mentalmente, ganar esa disciplina, ganar esa confianza, esa autoestima de decir, joder, no tengo ganas y aún así hago esto que no tengo ganas. Porque todo el mundo falla ahí, todo el mundo se mueve por placer momentáneo y no por lo que saben que deberían de hacer. O sea, tengo cualquier cosa a la mano y caigo. Tengo el móvil, pues me vado con eso. Tengo comida en la cocina, pues caigo en eso. Y nunca retrasan como ese placer momentáneo. Por eso también el tema de los ayunos es como para no levantarte y enseguida comer, porque si no es que, ¿sabes? Al tú retrasar esa comida, es como te obligas a ganarte esa primera comida, ¿sabes? Vas al gimnasio, haces tu proceso primero y luego te la comes a gusto, porque sabes que has puesto el trabajo para ganarte esa comida, no simplemente te mueves por placer momentáneo y eso te domina, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo de antes, los hábitos siempre es lo que enfocada, ¿no? Y en el camino alineada con tu mejor versión. Y cuando creamos esa alineación en todas las áreas, por ejemplo, el tema de los hábitos, el tema de cuerpo, mente, espíritu, que es lo que trabajamos, ahí es donde conectas con ese propósito, ahí es donde luego conectas con ese porqué. Es un proceso, es un proceso. Yo al principio, cuando hice todos estos cambios, empecé sin propósito. Y obvio ahí me costó más porque es lo que estamos hablando, ¿no? Que no tienes como ese porqué de levantarte, de hacer las cosas y tal. Pero te puedo asegurar que es un proceso, que lo vas a encontrar y sobre todo ahora también si tú de verdad quieres estudiar eso, me imagino que es lo que te gusta, sí, sí. vale, pues ahí, pues más todavía vas a encontrar ese propósito. Y ojo, no siempre limites el hecho de estudiar eso y trabajar de algo, por así decirlo, lo que te enseñan y ya está, en el sentido de esta opción y ya, o sea, tienes muchas más puertas en las que puedes encontrar lo que has estudiado, la manera de darlo al mundo, ¿no? De decir, pues trabajo de esto, pero no simplemente, pues tengo que trabajar en un sitio y ya está, sino encontrar como dentro de eso que estás estudiando algo que de verdad te llene, que ya eso, pues lo que te digo, ya lo vas descubriendo, pero lo que te da eso, lo que te da el descubrir el propósito, es el trabajo interno que haces detrás. Es cada día poner las acciones, es cada día saber que estás moviéndote hacia la dirección, te estás moviendo hacia tu mejor versión, aunque ahora mismo no entiendas nada, de verdad, aunque ahora mismo no le veas mucho sentido a nada, es el camino, o sea, es lo que de verdad luego te lleva a descubrir muchas otras cosas y sobre todo
a conectar con esa versión de ti, que eso es lo que luego te da todo. Cuando haces esto, estás obedeciendo a Dios y estás agradando a Dios. Entonces, cuando haces eso, luego las demás puertas se abren. El problema estaría en que no sepas lo que quieres y estés de fiesta, estés evadiéndote, estés con el móvil todo el día, estés comiendo mal, no entrenes, porque sí, al igual ahora no lo notas, pero a largo plazo, ¿a dónde te lleva eso? Por eso siempre hablo, mira a largo plazo. Lo que haces ahora, al igual ahora mismo no te da un resultado, ¿vale? Un resultado ahora mismo, pero a largo plazo, ¿a dónde te lleva? Sea, ¿a dónde te lleva el hecho de que estés yendo al gimnasio cada día, aunque no sea perfecto el proceso, aunque no sea lineal el proceso, aunque tu ego te diga, ya fallaste un día, no sirve de nada? No, a largo plazo, si tú acumulas, ahí sí empiezas a tener resultados. Ahí sí ves otra perspectiva de lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Porque claro, tu ego te lo está diciendo ahora, a corto plazo. No veo resultados, no tal, no sirve para nada, pues lo dejo de hacer. No, tú piensas siempre, dentro de 2, 3 meses, ok, ya estoy un pasito más adelante. Dentro de tal, un pasito más adelante. Y es que ya ni siquiera por el resultado físico, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Es siempre la persona en la que te conviertes en el proceso, no es el resultado que llegas a tener. Entonces, siempre que tu ego te tira ahí el pensamiento, es como, no, le doy la vuelta. Le doy la vuelta porque sé que estoy construyendo la persona que me va a dar todo lo demás. Estoy construyendo el camino que me va a llevar realmente a lo que quiero. No estoy moviéndome en corto plazo. Porque el corto plazo de verdad no te lleva a ningún lado, nada, no te lleva a ningún lado. Es lo que te digo, tú puedes seguir, me levanto tarde, no pasa nada, como no tengo nada que hacer, ahora mismo no lo ves, es normal, no pasa nada, ¿vale? Pero eso lo sigues haciendo y a largo plazo es como, estoy súper perdida, he perdido tiempo, no sé qué estoy haciendo y así, y al final te quedas ahí y al final has perdido un montón de tiempo atrás. Entonces, siempre lo que de verdad avanza y lo que de verdad te lleva a tener una gran vida es moverte por, por largo plazo, pero sobre todo por no lo que te apetece, sino lo que necesitas hacer en ese momento. Y esto es lo que necesitas. Necesitas crear una rutina que te mantenga en el camino, te mantenga esa disciplina, te haga tu mejor versión, te haga sentir orgullosa de ti. Porque aunque tengas días que no le veas sentido a nada, te puedo asegurar que lo que estás creando dentro va a ser muy grande. Porque nadie le apetece esos días, ¿no? En los que nada tiene sentido, a nadie le apetece seguir haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Yo me valido con esas cosas. Vamos, te lo puedo asegurar. O sea, a mí no me valida nada material, a mí me valida y mi confianza está al 100% en esos días en los que he querido abandonar, en esos días en los que no le he habido sentido a nada, en esos días en los que sentía que no podía salir de ese bucle y aún así hacía lo que sabía que tenía que hacer. Aún así me levantaba temprano, aún así iba a entrenar, aún así seguía haciendo todo. Entonces, gracias a esos días, ahora yo tengo X confianza y X seguridad, pero porque justo en esos días en los que todo lo veía negro, yo no lo veía en ese momento, pero se estaba construyendo una nueva versión de mí, que ahora lo veo porque ya pasé por eso, ¿no? Pero siempre van a llegar momentos así, o sea, no pienses que cuando ya tengas el resultado ya hayas avanzado más, ya no hay días así. Yo sigo teniendo días así, lo sigo teniendo, es la verdad. A mí me gusta ser auténtica en ese sentido y sincera porque no es como en redes que pintan, "Guau, la vida es perfecta". No, la vida no, ¿sabes? O sea, siempre hay momentos complicados. Pero ¿quién eres en esos momentos complicados? ¿Qué versión de ti sale justo en esos días en los que todo el mundo tira la toalla? En los que todo el mundo se empieza a quejar, ¿tú qué eliges? ¿Quejarte o agradecer porque sabes que Dios te está poniendo eso para moldearte y para hacerte ir hacia donde realmente quieres ir? Algo que a mí me ha ayudado es soltar, ¿sabes? Soltar
y entender que la vida es un juego, literalmente. No tomarse todo tan en serio y soltar un poco el hecho de querer controlar todo, de querer intentar como tener todo perfecto. Yo desde que, ¿sabes? A mí estos días me ha pasado eso también, he perdido mucho como el tema del propósito, la claridad con muchas cosas, y es como, vale, no, lo dejo en la voluntad de Dios, ¿no? Eso no significa que yo deje de accionar, pero sí suelto un poco el control y dejo que Él me moldee a mí, que me maneje, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿A dónde me quieres llevar? Pues yo me dejo manejar por Él. Igual que yo a estas llamadas y a la llamada de los miércoles, yo no entro con nada preparado, o sea, no entro con un guión de decir, no, le voy a decir esto, esto y esto. No, es como, ok, Dios habla a través de mí lo que necesito escuchar y lo que tenga que salir en esta llamada, igual que en el miércoles. Lo que tenga que salir, pues que salga, porque sé que Él va a hablar a través de mí y te va a decir exactamente lo que al igual algo, aunque sea una cosa, necesitabas escuchar. Entonces, tanto con esto como con las demás cosas, es como soltar un poco el control y de verdad es como un alivio que siente decir, no, no lo intento hacer yo toda, el razonamiento, intentar controlar esto, lo otro, sino, no pasa nada. Al igual no entiendo esto ahora, no entiendo qué está pasando con esto ahora, pero sé que es lo que necesito para llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Pues al final cuando lo dejas en su voluntad, es lo que Él tiene preparado para ti. Pero necesita que pases por estos momentos. Y yo siempre les digo, porque a todas con las que trabajo y han pasado también por la 1 a 1, les pasa exactamente esto. O sea, a todas. De verdad, no eres la única. A mí también me pasó, pero porque es lo que se necesita en el proceso. Como ese caos en todas las áreas para decir, ok, son avisos para que trabajes en esto, trabajes en lo otro. Entonces, el otro día también, justo, ¿no? Aprovechando ahora que salió este tema, cuando me dijiste lo del tema de las quejas, ¿cómo cambias eso? Es agradece. El agradecimiento te cambia la perspectiva mucho y te hace ver otro lado de las cosas. En vez de la queja, es como, bueno, voy a agradecer, doy gracias que tengo comida en la mesa, doy gracias que tengo otro nuevo día, que tengo un cuerpo sano, que tengo a mi familia que me quiere, que tengo todo lo necesario. Y te cambia de verdad la perspectiva de todo. Como dejamos de ser un poco egoístas en ese punto y empezamos a agradecer. Entonces ahí, cuando agradecemos, se nos abre otro nuevo mundo, ¿no? Por así decirlo. Y empezamos a ver cosas que antes no estábamos viendo por meternos en esa queja. Porque a mí también me ha pasado. Y eso ayuda mucho porque cambia la perspectiva de todo. ¿Vale? Vale, buah, brutal. Tú no sabes la de cosas que has dicho que me acaban de ayudar un montón y que me acaban de flotar en la mente, como que, ostras, sí, 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 sí. No, o sea, me has abierto literal la mente que tenía tan bloqueada, Dios. Vale, Me buah, alegro. ¿Ves? Pero por eso me gusta seguir preguntando, porque sé que, y es normal, hasta que tú también te sueltes un poco, ¿no? Es normal que no me cuentes todo, todo, pero ves que a raíz había algo más. No era solo lo del diálogo, sí, sino lo de, ok, lo del propósito. Pues ahí está también otra cosa que no nos sigue como, ¿sabes? No nos deja avanzar más. sí, sí. Aparte veo que más avanzamos, más como me voy descubriendo también un poco, porque al principio me dijiste, sí, ¿cuáles son tus puntos débiles? Y yo solo veía el móvil, como, vale, el móvil, pero no, 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 Claro, todo lo que tengo aquí adentro, que hay un montón de cosas, y sí, sí, poco a poco como que me voy descubriendo y voy excavando. claro. Sí, sí. Por eso siempre el tema del físico va más allá. No es solo te doy una rutina, te doy la dieta y te dejo ahí sola, no, es las llamadas, es lo más importante, porque trabajamos lo que nos ha llevado también a ese punto, el tema del físico, pero también aparte muchas otras cosas que no nos deja como seguir avanzando. Entonces, Ajá. por eso también es importante. Sí, literal. Vale. Bueno, Brutal. ¿alguna cosa más que me quieras comentar o algo? No, de momento creo que no. Ujú. Te iré diciendo si eso. Por ahora tengo bastante cosas resueltas, que tenía muchos nudos y las he ido abriendo poco a Ok, poco. genial.